You're doing all right. When... The other guy's around and he means business, so get going. Remember, you're off base. You've just got time to save yourself. Drop whatever you're doing. Find the nearest hole and make like a mole. Pick a room in a good building, close to the ground. It ought to be airtight and light-proof as possible, with the doors shut, windows closed. It's a bomb. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. That's the first thing to do. If you saw it advancing on you a mile away, you'd have about 30 seconds to take cover. Make for the nearest entrance, but be orderly about it. If you are at home when a surprise attack occurs, crawl beneath a table if it is very near, or drop to the floor with your back to the window. That fog has contaminated everything it touched with radioactive matter, which we'll call hot stuff. Después de haber vivido durante muchas generaciones en el temor a una guerra atómica, fueron suficientes unas imágenes de Nueva York el 11 de septiembre para volver a despertar en los americanos unos fantasmas nunca superados y poner psicológicamente de rodillas a un país que nunca había padecido un ataque en su propio territorio. Confundidos entre el temor a un peligro desconocido y un manipulado deseo de venganza, los americanos no opusieron resistencia alguna a una guerra, la invasión de Afganistán, que como veremos ya había sido preparada con el mínimo detalle antes del 11 de septiembre. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. ¿Pero quién realizó los ataques de Nueva York y Washington? ¿Quién fue el verdadero culpable? Los Estados Unidos inmediatamente acusaron a Bin Laden, aunque nunca mostraron al mundo las pruebas en contra de él. De todas formas, antes de acusar a cualquiera hay que hallar un buen motivo. Por eso parece extraño que nunca nadie se preguntara cuál era la motivación de la persona que fue inmediatamente acusada de estos atentados: Osama Bin Laden. Se habló genéricamente de su odio hacia Occidente, basado en una ideología religiosa radical, pero esto contrasta con el hecho de que Osama Bin Laden nunca reivindicara los atentados. La primera cosa de la que se preocupan los terroristas de todo el mundo es de publicar una reivindicación que explique claramente la razón de su gesto. Por el contrario, Bin Laden, unos días después, dejaba saber desde Pakistán que él no tenía nada que ver con esos atentados. Solo 3 meses después del atentado, vimos un vídeo amateur hallado en Afganistán por los agentes de la CIA, en el cual Bin Laden parecía alegrarse junto a un amigo saudita del derrumbe de las Torres Gemelas. Pero el vídeo era de una calidad tan baja que acabó levantando más dudas de las que logró aclarar. Prestando más atención, la cara del hombre tan solo se asemejaba un poco a la de Bin Laden, pero nada más.
De todas formas, una charla con amigos no es una reivindicación, y a su vez esta no constituye un motivo. El mundo está lleno de psicópatas que se autoacusan de crímenes que nunca cometieron. Sin un buen motivo ni pruebas concluyentes, la mayoría de las veces ni siquiera consiguen hacerse detener. El mismo FBI en el 2006 reconoció que no tenía ninguna prueba concreta contra Bin Laden. En el sitio oficial del FBI, Bin Laden tan solo aparece como buscado por los atentados a las embajadas americanas de Kenia y Tanzania, y es nada más que sospechoso de otros actos terroristas en el mundo. Oficialmente, Osama Bin Laden nunca ha sido catalogado en la lista de buscados por los sucesos del 11 de septiembre. El periodista radiofónico Alex Jones, que ha estado acusando a la Casa Blanca desde el primer día, incluso llegó a pronosticar los atentados más de un mes antes de que ocurrieran y llegó a apuntar a que señalarían al propio Bin Laden. Esta emisión es del 25 de julio del 2001. If any terrorism comes, it's from this government. And if there was an outside threat like a bin Laden who was a known CIA asset in the 80s, he's the boogeyman they need. 19 hijackers of the planes had crashed into the World Trade Center towers, into the Pentagon, and into the rural area in Pennsylvania. Pero en verdad, la versión oficial completa pronto empezó a dar señales de debilidad. Demasiados hechos extraños, demasiadas coincidencias para no sospechar que la verdad fuera de alguna forma diferente a lo que nos habían contado. Millares de investigadores independientes de todas partes del mundo, conectados por internet, sacaban a la luz así tantos fallos en la versión oficial que legitimaban la sospecha de que el propio gobierno americano había participado en los atentados, encubriendo después la verdad para esconder su propia responsabilidad. Desde aficionados al vuelo que realizan maniobras parecidas a las de los mejores equipos acrobáticos, sin haber conducido un jet en toda su vida, a pasaportes con pasamontañas y testamentos que aparecen numerosos e intactos en un hoyo en el que el avión ni siquiera se encuentra, o todo un Boeing 757 que desaparece dentro de un hoyo poco más ancho de 4 metros, o construcciones de acero que se derrumban violando las leyes físicas más importantes. Con todo ello, hoy día se ha hecho muy difícil afirmar que la versión oficial corresponde a lo que verdaderamente pasó ese día. De hecho, al empezar el 2007, casi la mitad de los americanos decían creer que el gobierno Bush encubrió la verdad sobre los hechos del 11 de septiembre. Y las protestas, junto a las peticiones de una nueva investigación, siguen creciendo. Pero al crecer los indicios de que fue un autoatentado, crecen también las sospechas de que en verdad no fue el gobierno americano su ideólogo, sino un grupo particular de personas que se conocen como los neocons o neoconservadores, que llegaron al poder con las elecciones ganadas por George Bush en el año 2000. Estamos hablando de los fundadores del PNAC, Project for a New American Century, o Proyecto por un Nuevo Siglo Americano, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle, una serie de personajes cuya alianza política data desde hace 30 años. In my opinion, treason. The cabal of neoconservatives at PNAC, I think you all know what that is, who planned this war, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Libby, Pearl. This cabal knew the American people would not stand for a war against Iraq unless there was, as they put it in their own document, a new Pearl Harbor. 9/11 supplied that. Según esta teoría, el presidente Bush no sabría nada del proyecto original, que tuvo lugar, a lo mejor no por casualidad, cuando él estaba lejos de la ciudad. Hay diferentes elementos que respaldan esta teoría. En primer lugar, el hecho de que los servicios secretos, cuya tarea es cuidar la seguridad personal del presidente, le permitieron a Bush quedarse en la escuela en la que se encontraba, en Florida, durante más de media hora después de que anunciaron el ataque a la segunda torre de Nueva York.
En ese punto estaba claro que el presidente se había vuelto un posible blanco para los terroristas, y la tarea de los servicios secretos era llevarle lo más pronto posible lejos de un lugar en donde todos sabían que él se encontraba en ese momento. En cambio, nadie se preocupó por su seguridad, ni por la de los niños y del personal de la escuela que se encontraban con él. Fue como si alguien en los servicios secretos supiera que la escuela no iba a ser bombardeada. Además, cuando Bush intentó volver a Washington desde la capital, le dejaron saber que el Air Force One era el próximo blanco, obligando al piloto del avión presidencial a un despegue apresurado y arriesgado. Los periodistas que estaban a bordo comentaron: parecía un misil. Durante 10 minutos al menos, el avión siguió subiendo prácticamente en línea vertical. Mientras Bush intentaba desesperadamente comunicarse con el vicepresidente Cheney, la línea telefónica seguía cortada sin motivo aparente. Frustrado, Bush pegaba puñetazos en la mesa gritando: «Esto es imperdonable, pásenme al vicepresidente». Después de una parada en Luisiana, el Air Force One fue obligado a aterrizar en una base militar de Nebraska, y desde allí el presidente y sus colaboradores fueron trasladados a un refugio antiatómico, en donde permanecieron el resto de la tarde. Así, después de una vuelta muy larga, Bush solo pudo volver a Washington por la tarde, cuando ya todo había sucedido. Después se supo que la amenaza al Air Force One no era del todo cierta. Se va dibujando así la figura de un presidente rehén del grupo de neoconservadores que ese día estuvieron de hecho al mando del país. El vicepresidente Dick Cheney en la Casa Blanca, el ministro de la Defensa Donald Rumsfeld, quien tenía a su lado al viceministro Paul Wolfowitz. Este es el comentario de Michael Lydon, uno de los más importantes teóricos neoconservadores, sobre la presidencia de George Bush. So he became president, but he didn't know why. And on September 11th, he discovered why. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. I have a message for our military. Be ready. Pero, ¿quiénes son de verdad los neocons? La escuela de pensamiento neoconservadora tuvo como inspirador y mentor a Leo Strauss, que comenzó a enunciar sus principios desde finales de los años 60. Aquel fue el periodo de los hijos de las flores, de las grandes luchas por los derechos civiles y de las libertades individuales, que habían alcanzado en pocos años niveles hasta entonces inimaginables. Pero en todo ese despertar, Strauss veía solamente la semilla de una decadencia rápida, desastrosa y total para el país norteamericano. Según su pensamiento, las libertades individuales llevan necesariamente a conflictos personales que debilitan de raíz el potencial de desarrollo y de éxito del país. Lo que Strauss deseaba, en cambio, era una sociedad compacta y uniforme, unida por un pegamento universal que permitiera a cada individuo